Y ahora da comienzo tu programa Tecnología Educativa con tu hermano y amigo Américo Nieves. Muy buenas noches, buen día a cada uno de ustedes o a la hora que estés viendo este video. Quien te habla es tu amigo y hermano Américo Nieves. Te saludamos a ti y a todos los tuyos, y también con lo que estamos compartiendo con este nuevo programa que otra vez se hace su segundo video educativo y se llama Tecnología Educativa. Y qué bueno es poder contar contigo aquí en Radio Fuente de TV para todos ustedes aquí en Tecnología Educativa, y le damos las gracias a todos y cada uno de ustedes por darnos esta sintonía y que siempre están apoyando nuestros videos. Por fin y en hora nueva podemos subir nuestros videos a YouTube. Podemos subirlo allá, ya que la música que están escuchando de fondo, esa música es la música oficial ya de Tecnología Educativa, y la hemos conseguido con el único aval de que no nos den el famoso copyright. Ustedes saben que siempre esto va a pasar, y cuando menos te lo espera, ahí tiran el copyright y nos dañan esa video. Nos dicen que tiene una música que no está adecuada, y pues tiene uno que volver a borrar todo lo que hizo, y pues no podemos subir el video. Hoy tenemos también nuevo estreno, está allá arriba, dice Radio Fuente de Santidad TV en vivo. Hemos puesto en vivo para que todos y cada uno de ustedes puedan acceder a este programa. ¿Cuál es el propósito de Tecnología Educativa? Porque muchos nos preguntarán cuál es el propósito de Tecnología Educativa. Bueno, Tecnología Educativa es un programa que se ha diseñado con el único avar de enseñarte o educarte a cómo funciona la tecnología, cómo la tecnología funciona, cómo la tecnología tú puedes trabajar con ella sin tener que temer a ella. Hay muchos que le temen a la tecnología, que muchos tienen a la tecnología como si fuera un cuco, y la tecnología no es ningún cuco. Esto es fácil, lo único que es una enseñanza que hay que ir enseñándote poco a poco para que puedas aprender a usar la tecnología y te puedas poco a poco educar en ella. Y por eso se diseñó este programa de Tecnología Educativa. Así que el programa tiene por nombre diseñarse así, por ello, para que puedas tener de esa manera especial de hacerlo. Señoras y señores, también estamos recibiendo acá, mientras estamos en vivo haciendo este programa, grabándolo. Miren lo que nos envían por aquí, que ya está el podcast, ya subió a la nueva página, ya lo han colgado allá en Spotify, así que allá nos pueden encontrar como The Elegant Podcast Show, el programa que teníamos acá hace tiempo, por mucho tiempo grabando, y
y lo estábamos utilizando, pues al fin en hora nueva se dio para tenerlo allá en The Elegant Podcast Show, y por fin se dio ese podcast allá. Así que lo han colgado, me acaban de avisar de que sí, ya está arriba ya en Spotify. Bueno, señoras y señores, hoy tenemos tecnología educativa, hoy tenemos muchas cosas de las cuales vamos a hablar. Hoy les voy a enseñar a ustedes este pequeño aditamento. Usted ve aquí y usted dirá, Manamérico, ¿qué es eso que usted tiene en la mano? Yo le voy a decir lo que es. Esto es un spacer para conectar muchas cosas a aquellos que les gustan en las iglesias, y les voy a enseñar un truco con esto que tengo aquí en tecnología educativa. Así que lo conseguí y lo conseguimos para aquí, para el estudio, pero no lo estamos usando, pero lo vamos a conseguir para poderlo utilizar pronto, y poderle, como digo, hacer muchas cosas con él, y por eso es que estamos haciendo todo lo de nuestro emisora para que funcione. Deme un segundito por aquí, que estoy buscando la música de tecnología educativa, para utilizarla la música que tengo per se. Se aparece en los openings, pero los openings no aparece. Ya sé dónde está. Es que son tantas cosas que yo brego aquí en la computadora, son tantas cosas que yo brego, que si la música, que si aquello, que si lo otro, que si pito, que si flauta, que si busca, que si acá, y tengo tantas cosas bregando al mismo tiempo, y tengo que buscarlas una por una hasta dar con la que yo quiero. Déjame apagar acá para que prenda acá y tumbar acá el sistema. Ahora está, y lo toca y lo repite. Entonces vamos a poner esto más pequeñito, lo voy a echar para el lado acá y pongo esto aquí, y ahora subo el programa que me están grabando, que están grabando, estamos grabando acá. Así que son tantas cosas que tengo aquí en la computadora, son muchas cosas que estamos trabajando en la computadora, así que son tantas cosas. Recuérdense que la computadora que tenemos es nueva y ahora tenemos doble pantalla. Ahora estamos usando una sola máquina, estamos tratando de no usar la otra, y lo que estamos tratando es de usarla y quedarnos solamente con una sola máquina para que pueda hacer mucho mejor el trabajo que nosotros tenemos aquí. Hoy en tecnología educativa vamos a hablar sobre algo que usted ya debe de ir comenzando a considerar. Si usted no lo ha empezado a considerar, pues por aquella razón que usted entienda y conozca de que pues ya pasó la historia, o que ya usted entienda que pues no sería, pues yo no voy a hacer eso porque no sé cómo hacerlo, pero es lo moderno, es lo que está hoy en día, y ya tiene que empezar a darse cuenta de que ya llegó el streaming, y llegó para quedarse. Aunque ya el streaming estaba ya de antemano. No estamos hablando de algo que es viejo. Ya estaba ahí y siempre ha estado.
el streaming estado. Lo que pasa es que ya automáticamente la forma de hacer, o si quieres hacer, sería mejor, un programa, lo puedes hacer con esto que ya es viejo, pero lo voy a decir cómo hacer. Y se llama podcast. Y usted dirá, ya he escuchado eso muchas veces, ¿qué es un podcast? Porque yo no sé lo que es un podcast. ¿Cómo se hace el podcast? ¿Qué es eso? Pues hoy aquí, en Tecnología Educativa, vas a aprender lo que es un podcast. Vas a saber lo que es, porque te lo voy a explicar. Y las herramientas que se utilizan para hacer el podcast. ¿Te acuerdas que en el video de Tecnología Educativa que habíamos subido anteriormente en Facebook, y yo había mostrado en ese video los formatos para poder transmitir correctamente a Facebook y cómo tenían que hacer esos formatos y cómo tenía que funcionar? ¿Se acuerda? Que eso yo lo había establecido por dos formas para que aprendieran a hacer streamer correctamente. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque lamentablemente muchos cogemos nuestros teléfonos personales, XYs de nuestros teléfonos, y como nuestros teléfonos están bien equipados para hacer de todos, y muchos dicen, pues yo no necesito una computadora para hacerlo, porque para qué yo tengo un teléfono. En el teléfono yo lo puedo hacer todo, en la computadora yo no lo puedo hacer. ¿Entiende? Porque pues profesionalmente hablando, la computadora te puede ayudar a ti a hacer un sinnúmero de cosas que aunque en el teléfono también las puedes hacer, pero en la computadora se ve más profesional. Más bien, es cuestión de tú preparar un área para hacerlo, porque si tú pudieras trabajar con tu teléfono desde tu casa, pues tú lo harías desde tu casa trabajando con un teléfono, y yo sé que tú lo harías trabajando con un teléfono desde tu casa. Pero cuando uno hace este tipo de cosas, como lo que es televisión, los medios que se llevan a cabo con esto que está evolucionando y que ha cogido un auge terrible, con esto es que vamos a aprender a trabajar muchas cosas en el ambiente. Así que yo quiero que tú hoy tengas tu atención lo más posible, y la atención tuya es para dar una buena impresión en tu vida. Me da un segundito para buscar algo aquí. Y con eso podemos llegar a muchas áreas de que puedas aprender y adquirir más de lo que puedes ver. Así que es lo mejor. Así que teniendo una explicativa correcta de lo que puedes hacer profesionalmente con una computadora, lo puedes hacer profesionalmente con ella. Recuerden que esto es edición, esto es cámara, esto es video, y esto es trabajo, esto es saber hacerlo. Yo conozco un pastor que había comenzado lo que se llama el trabajo de subedición, y él había puesto eso. Son medios, somos medios de transmisión, pero llegamos a muchas personas que nos ven. Así que profesionalmente te expliqué cómo podías transmitir directamente en Facebook con las herramientas que te dije. ¿Se acuerdan que hablamos de una consola, hablamos de una computadora, hablamos de un micrófono? Pues hoy vamos a utilizar, o vamos a hablar, si quieres hacer tu programa podcast, aunque los programas también se consideran como podcast también, y se pueden decir. Así que
hoy te voy a estar dando la explicativa de cómo es y se trabaja un podcast. También hoy estaremos hablando sobre la preparación de un estudio de grabación y vamos a tocar parcialmente lo que es un estudio de grabación. No es algo que no pueda, lo que vamos a hablar hoy es de un home studio, de hacer algo pequeño pero bueno, que no tengas que hacer algo de mucho dinero o te pase como me pasó a mí, que hice unos gastos muy innecesarios e hice cosas que no fueron correctas a la hora de yo hacer mi estudio de grabación de audio. Así que hoy estaremos hablando sobre eso, sobre el estudio de grabación de audio, y lo vamos a estar trayendo también a nuestro programa de tecnología educativa. También vamos a hablar hoy sobre, en tecnología educativa, sobre la creación de, aparte del estudio, sobre la creación de video. Cómo se hace un video, cómo se prepara el equipo de producción, cómo se hace eso. Así que hoy estaremos hablando sobre videos también. Y también lo que son fotos. Y la creación de fotos y la tecnología que puedes utilizar después que termines la foto. Es decir, tomaste la foto, pero ¿qué vas a hacer con ella? Pues te vamos a explicar en tecnología educativa cómo hacerlo. Así que empezó en FAT tu programa Tecnología Educativa, para adelante y para el cielo. Vamos arriba con nuestro programa en Tecnología Educativa. Bueno, yo siempre he dicho que ha llegado algo nuevo e innovador a nuestras vidas. Gracias a lo que fue la pandemia que llegamos. Y tenemos esta herramienta que ya de antemano ha sido bien utilizada por muchos que ven y apoyan los proyectos en los diferentes lugares y plataformas que ellos apoyan su proyecto. Yo digo que la tecnología, en vez de menguar, lo que ha hecho es que ha aumentado. La tecnología ha simplificado o ha hecho las cosas simple. No ha hecho nada que no sea simple. Lo que ha hecho la tecnología es hacerlo todo simple. Simple para aquel que la conoce. Para el que no conoce la tecnología para muchos le significa un miedo, un susto. ¿Por qué? Porque la tecnología muchos no la conocen, muchos no saben y le tienen miedo a ella. Nosotros, cuando comenzó a salir los teléfonos celulares, no sé cuántos se acuerdan que salieron unos teléfonos grandes que parecían radares de grandes que eran, porque eran bien grandes los teléfonos. Después fue achicándose y solamente las personas que podíamos tener esos teléfonos eran aquellas que podían pagar por ellos. Cuando esos teléfonos llegaron
a la vida. Los teléfonos y celulares llegaron a nuestra vida. Llegó consigo el teléfono, ya estaba el beeper, ¿se acuerda? Diantre, estamos hablando sobre muchos años. Que yo quería hasta un beeper de muchas compañías. ¿Se acuerda que cuando usted le decía a alguien tenía que pararse en un teléfono público? ¿Se acuerda cuando estaban los teléfonos públicos? Eso también yo lo traigo a colación. Que estaban los teléfonos públicos, que los teléfonos públicos tú te parabas y tú tenías que echarle 5 chavos al teléfono. Después fue una peseta. Después fueron 50 centavos. Pero antes tú tienes que darle 50 chavos al teléfono. Y después fue 50 chavos. Pero antes era 5 centavos. Y llegaron estos teléfonos. Y todavía nosotros no nos veíamos por video. Como ahora que nosotros nos vemos. No se veía así. Yo me acuerdo que el teléfono consistía en que uno tenía que llamar y le decía a la persona del beeper: buenas noches. Le hablan de la compañía del beeper donde estaba suscrito a la persona que usted llamó, y le decía: mira, mensaje por favor, sí, que por favor fulano me llame. Y ponían en el beeper: sí, que por favor fulano lo llame, muchas gracias. Y a ratito el beeper salía. Y si era de aquellos que hablaban, decían: por favor fulano que me llame. Estamos hablando de muchas décadas. Y si no era ese, era el famoso sistema que usted le decía: dile a fulano que me llame, y lo escribían en la computadora y a ratito era fulano que me llame. ¿Se acuerdan? Esos beepers antes eran beepers grandes, pero después pasaron a ser beepers pequeños, hasta beepers más pequeñitos. Y yo recuerdo que cada vez que enviaban el mensaje de los beepers bien pequeñitos como tal, tenía uno que ir a buscar un teléfono, hacer la llamada. Sí, dime. Porque esa era la forma de comunicación. Hasta que llegaron los celulares y desplazaron eso. Y ya no se usan esos teléfonos. Ya eso se desplazó. Porque todo lo incluye el celular. Todo está en el dispositivo móvil. En el dispositivo móvil tú puedes testear. En estos teléfonos tú puedes testear. En el dispositivo móvil, ¿te acuerdas antes? Porque te voy a hacer un recuento de antes. ¿Te acuerdas antes cuando tú ibas y tenías estas cámaras? De estas Kodak. ¿Te acuerdas? No sé cuántos se acuerdan de la Kodak. Que tú tenías chis y tenía que hacer. ¿Se acuerda? Y aquella cámara hacía y salía la foto. Y tú tenías que estar para que la foto se secara y saliera la foto. ¿Se acuerda? Eso es viejo. Eso es de mi época y de los que están viendo el video. Alaba. ¿Verdad que sí? Eso era de mi época y es de la época tuya también, no se crea. También eso siempre yo me acuerdo. ¿Y te acuerdas de estas cámaras? De estas que eran finititas, Kodak también. Y tú le hacías así, ¿verdad?
y salía también instantánea. Llegaron las cámaras instantáneas. Pero después salieron entonces las cámaras, estas tarquitas que tiraban fotos, y usted las llevaba a Kodak. Y había en este equipo grande, y cuando usted estaba por allí en Kodak, le decía a la gente, sí, vengo a revelar mi foto. Y la gente le decía, se hace revelado en 1 hora. Y cogían la foto, la metían en algo negro y sacaban el rollo, ¿se acuerdan? El famoso rollo. Y lo ponían en una máquina. Y la máquina lo que hacía era que revelaba la foto. Y usted escuchaba la máquina allá en Walgreens, en los sitios donde tenían esa máquina. Usted escuchaba la máquina que todas esas cosas yo las veía. Cuando llegó el teléfono móvil, todo eso lo reemplazó. Todo eso se quitó. Cuando llegó el teléfono móvil, todo eso cambió. ¿Se acuerda también, para aquellos que les gustaban grabar los mejores momentos, se acuerdan de las cámaras estas de video? ¿Verdad? Que les decían de 8 milímetros, creo que eran. Pero también habían de estas cámaras grandes que parecían, las primeras que salieron fue de como tipo Televicentro. Después salieron de esas y pusieron otras cámaras más pequeñas. Cuando salió, ¿verdad? Que usted tomaba el video. Estoy en cinta, ¿se acuerda? Mira, Tacho, nos estamos viendo por televisión, ¿te acuerdas? Después tú ibas y grababas el video y le metías el cassette grande. Y después cuando querías verlo, lo metías en la casetera de video tuyo, que era, ¿te acuerdas que en tu casa tú tenías una cafetera de video? Que era grande. ¿Se acuerda? Y ahí se grababan los mejores momentos. Y ahí usted veía las películas. ¿Se acuerda cuando existía con los Buster? Existía por allá Video Avenue, todos esos videos, todo eso. Y usted iba, mira la peliculita de Predator, esa me la guarda, esa misma me la guarda. Hermano Américo, te está recordando de esos tiempos. Sí, te estamos recordando porque en tecnología educativa nosotros también recordamos esos tiempos. Recuerda que usted tenía que hacer una fila para coger un video. Y recuerda cuando usted hacía la camarita esa, ¿verdad? Que a muchos hasta hacían novelas, sobreactuaban, la llevaban para los sitios a grabar, para Guadilla, mira, para las cavernas de Cabú. Y allá todo el mundo grababa la cámara de las cavernas de Cabú. Y poco a poco todo eso fue desplazando. Te estoy hablando de la vieja tecnología. Todo eso pasó a la historia. Porque al llegar lo nuevo, se reemplazó lo que era viejo. Siempre se decía que para el año 2000 tenía la tecnología de que podíamos hablar por videochat. Y sí, hoy nos ponemos a hablar por videochat. Yo me acuerdo cuando yo era niño que siempre se hablaba de esa tecnología y siempre se hablaba de que los carros iban a volar para el año 2000 y que los carros iban a estar por el cielo volando. Eso es lo que yo nunca he visto todavía. Sí hay carros que vuelan porque ya los tenemos y ya existen, pero no los he visto porque imagínese usted en un avión y le pasa un carro por el lado suyo. Por las leyes todo se puede, ¿verdad? Usted imagínese todo eso. O sea, la tecnología ha cambiado hasta la radio. La radio, cuando usted iba antes a la radio, usted iba con pantalón corto, camisa manguillo, qué sé yo, qué, con tenis, tú sabes, para la radio, y se sentaba y no tenía esa preocupación de que lo fueran a ver. Ahora no. Ahora usted tiene que ir a la radio, tiene que ponerse zapatos, medias, ponerse bonito, camisita, ponerse lindo, porque ¿qué?
porque sale en cámara, sale en vivo. Lo que antes era viejo, ahora se sigue poniendo nuevo. ¿Por qué digo todo esto? Y se acuerda antes de entrar a lo que voy, se acuerda antes que antes estaba este disco que le dicen el film, el CIR, que se le dice así. Que después yo voy a buscar todo eso, lo voy a traer un día aquí en Tecnología Educativa. Se grababa tape. ¿Ok? Y yo me acuerdo que cuando uno iba, por ejemplo, a ver a grabar algo, tiene que poner el feed el vacío acá, el otro acá, y tenía que ir. Entonces cuando cometían error tenían que parar, tenían que volver para atrás y volver a grabar, porque no existían las computadoras como ahora existían, que ahora pues usted mete la pata y usted viene y hay programas que usted se mete y arregló. Allá no. En los tiempos de antes usted grababa y si cometía el error de grabar tenía que borrarlo todo otra vez y volver a comenzar. Esos tiempos nunca se olvidan, ¿verdad que no? Y por eso lo traigo a colación, porque esos tiempos nunca se han olvidado y nunca se van a olvidar. Ahora, esos tiempos fueron desplazados por los tiempos modernos y por las cosas modernas y por las cosas que ahora estamos viendo. Y cuando digo eso, vamos a entrar a lo que quiero. Hoy en día muchos de ustedes quieren tener su propio programa de radio y usted quiere tenerlo. ¿Le ha interesado a usted el que usted pueda tener su propio programa de grabación de radio sin usted ser locutor? ¿Le gustaría a usted crear su propio programa? Aunque muchos lo crean, ¿le gustaría a usted cómo hacerlo? ¿Alguna vez le ha interesado a usted el mundo de la locución? El mundo de lo que es la radiodifusión. ¿Nunca usted le ha dado con experimentar su talento? Porque aparte de que simplemente usted sea un buen mozo, lindo, bonito y se vea bien elegante, usted le gustaría saber cómo funcionan los medios y ser una persona que todo el mundo conozcan y que tengas suficiente público para poderlo hacer. Pues hoy te voy a explicar un nuevo sistema que ya es bastante usado, pero es nuevo, porque en la pandemia ha cogido mucho auge. Muchos tenemos laptops personales. Todos aquí tenemos laptops. Yo tengo una pequeñita aquí. Pero todos tenemos laptops. Todos tenemos tablets. Pero mayormente todos tenemos laptops. Y nuestra laptop que nosotros tenemos la utilizamos para muchísimas cosas que nosotros tenemos o queremos. Por ejemplo, hay tantas cosas que yo puedo utilizar una laptop que yo la puedo utilizar y las puedo tener y sé que las puedo utilizar y sé que las puedo tener, pero estas cosas que yo tengo son cosas grandes, primeramente maravillosas, porque con una laptop yo puedo crear, con una laptop yo puedo tener todo al alcance de mis manos. Si mis manos son buenas para hacer frente a una computadora o laptop,
yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero si a mí me gusta compartir lo que es la radiodifusión y saber lo que es compartir con mis panas, amigos, allegados, y poder tener una reunión con ellos, yo puedo crear mi propio programa. Por ejemplo, tener mi propio, lo que hoy tú y yo conocemos como podcast. Yo puedo tener mi propio podcast y yo puedo utilizar mi propio podcast. Simplemente con la unión de muchas personas podemos crear un programa de radio. Lo que pasa es que muchas personas no quieren innovar en el área donde se encuentran, por la sencilla razón de que no quieren hacer una innovación en sus vidas. No quieren darse una oportunidad a innovar otras cosas. Y mayormente se mantienen en una sola cosa a la vez y no quieren innovar. Por eso hoy yo te voy a decir que puedes innovar y puedes crecer, porque en estos medios no solamente un solo punto, sino en varios puntos, en varios lugares, en varios sitios, sino que puedes crearlo y puedes hacerlo. Ahora, ¿cómo yo puedo crear mi propio podcast? ¿Qué es un podcast? Porque lo he escuchado de muchas preguntas y que esto ha cogido un auge bastante extenso. Hermano Américo, ¿qué es un podcast? ¿Qué es esto? ¿De qué trata un podcast? Un podcast no es otra cosa que simplemente un programa. Algo que se le denomina podcast por la sencilla razón de que es un programa el cuyo cual tú puedes hacer o compartir dependiendo de la magnitud del podcast al cual vayas a crear. Simplemente que es basado a un tema en específico y que lo quieras compartir con otras personas y que éstas a tu vez te ayuden a desarrollar el tema del podcast al cuyo cual vayas trabajando. Para que me puedas entender aún mayor de lo que se trata un podcast como tal, el podcast es elegir un tema entre las personas que te compartan contigo el programa, hacer lo que se conoce un libreto y saber exactamente cómo debes expresarlo ante los micrófonos. Simplemente aquí lo que vas a utilizar, puedes utilizar lo que se llama un micrófono y utilizando un programa, o puedes utilizar lo que se llama un video, que puedas verlo y también se pueda colgar y subir en otras áreas. Los podcasts no son otra cosa que simplemente temas o programas que se diseñan con el único aval para discutir el tema en per se. O no solamente puede ser un tema en específico, sino que el podcast puede ser uno de entrevistas, el cuyo cual también puedes tenerlo y puedes llevarlo entrevistando a otra persona y conociendo lo que esa persona hace en su vida y cómo debe serlo. El podcast es para entrevistar. Si es uno de entrevistas, por ejemplo, particular, yo puedo invitar a una persona a mi casa a hacer un podcast televisivo o puedo hacerlo de audio. Me da la opción de hacerlo de audio o me da la opción de hacerlo en video. Pero yo puedo practicar con el podcast simplemente si es uno de entrevistas. Si es uno de entrevistas, yo tengo que llamar a la persona a la cual voy a entrevistar y esta a su vez llegue a mi casa o al sitio donde esté o al sitio donde vaya a realizar el podcast. Y simplemente, si es el podcast en cuestión de entrevista, yo puedo entrevistar a la persona con el único aval de hacerle las preguntas de cómo comenzó su vida o carrera de modelo, por ejemplo, o su carrera de cómo comenzó, no solamente de modelo, sino también de artista o que lo inspiró a ser cantante del género urbano y que lo inspiró para cantar él mismo.
Yo como entrevistador puedo entrevistar a la persona para que conozcan a su vez a la misma persona a la cual yo estoy trayendo al podcast. Para hacerlo, yo necesito que la persona esté presente. Y muchos de los podcasts se hacen mayormente tanto en video como se hacen mayormente en audio. Es recomendable que cuando estés empezando un podcast, empieces primero en audio. Luego entonces hagas el formato y lo comiences entonces en video. Pero preferiblemente que estás comenzando, puedes empezar primero en lo que se llama muy bien conocido o más antes en audio. Si el podcast es con razón de noticias, debes de empaparte de todas las noticias y todo alrededor que te encuentras para hacer un podcast como tal y empapar de lo que es las noticias, y simplemente a la hora de tú prender la cámara o grabar para llevarlo a la conmoción, pues debes tener las noticias que estén en el momento. Si el podcast es con relación a cristianos, como el que yo subí hace poco, pues también debe tener consigo también el formato, y si es de entrevista, llamar a la persona entrevistada que quieras entrevistar y que ésta a su vez llegue a tu residencia. El podcast es como si fuera una entrevista de radio. Muchos de nosotros hacemos también entrevistas y lo hacemos en modos titulares, y hemos crecido dentro de lo que se llama el podcast porque nos gusta y porque nos buscan los medios, o crear, para ser más exacto. ¿Qué es o qué herramientas yo necesito para crear el podcast? Primeramente, la herramienta es bien sencilla: conseguirte un programa que sea en audio o grabe audio. Te puedo mencionar Audacity, tremendo programa, y te utiliza para grabar podcast. Audacity es un programa muy bueno que te ayuda para la grabación del programa, y puedes tenerlo, editarlo, cortarlo y prepararlo, tener el proceso de edición y entonces subirlo. Audacity es buen programa y se utiliza para podcast. También te puedo recomendar el que yo uso en los estudios de Radio Fuente Santidad. En estos estudios yo utilizo el programa Cool Edit. Cool Edit es buen programa y es básico y es mucho más fácil para poderlo grabar y es mucho más sencillo. Y Cool Edit tú puedes grabar el formato simplemente con el único bar de grabarlo, y luego entonces estará listo para cortarlo y hacerlo. También te puedo recomendar, aparte de Cool Edit, y te puedo recomendar Audacity, hay muchas variedades de programas que puedes utilizarlo, y que estos programas a tu vez te ayuden para grabar tu propio podcast. Es bien importante que cuando hagas tu podcast, muy sencillo, debes tener la área específicamente donde vas a hacer el podcast, los micrófonos que vas a utilizar, las personas que van a estar contigo en el podcast, el tema el cual vas a traer en cuestión, y sobre todo el nombre del podcast que vas a darle al programa. Debes también consigo acostumbrar a tus audios oyentes que estén consigo oyendo tu podcast y que escuchan el mismo. Tus radios oyentes puedan tener un día en específico el cuyo cual subas tu podcast. Muchos utilizan el subir el podcast solamente nada más que los sábados. Eso implica que tienes que grabar el podcast antes de subirlo. Por ejemplo, si ya escogiste que todos los lunes va a salir tu programa y va a salir tu podcast todos los lunes, debes grabar entre sábado o domingo. Uno de esos 2 días debes grabar antes de subir el podcast.
porque es necesario que mantengas a tu audiencia corridamente escuchando los programas que estés grabando, y mayormente debes tener esa partida corrida. Siempre constantemente debes colgar, porque tu audiencia va a estar esperando que simplemente le pongas el podcast nuevo para ellos seguir apoyando. Pero si es preferible escoger un día en cuyo cual vas a hacer tu podcast. Ese día debes llamar a todos los que son participantes de tu podcast, traer el tema en cuestión, y una vez que se traiga el tema en cuestión, todos a la vez analicen, pueden hablar, argumentar, traer, decir, hablar y sobre todo poner el tema en cuestión sobre la mesa y decir y opinar cada cual en su propia opinión. Esto ayudará que las personas que te escuchen realizando el podcast y te escuchen en ese proceso de realizar el mismo y cómo se realiza, puedan escuchar las diversidades de opiniones que tienen en cuanto al tema en cuestión que han cogido para el podcast. En el caso de los cristianos, y que vamos todos a la iglesia y buscamos de la presencia de Dios, estos a la vez tienen por sigo en traer un tema en cuestión. Deben crear un programa y todos a la vez hablen todos del tema, el cual ya de antemano, antes de grabar, todos deben saber exactamente el tema en cuestión, para que entonces saber exactamente lo que vamos a decir y lo que vamos a grabar y cómo lo vamos a señalar, porque es muy importante yo decirlo, es muy importante yo hacerlo. Tener simplemente el programa es lo que se llama tener un libreto, algo preparado de antemano, algo listo de antemano, algo para saber exactamente cómo debe hacerse, cómo debe trabajarse, cómo debe decirse. Por eso, la preparación de un podcast suele ser mucho más de lo que te puedes imaginar. Comencemos en la preparación del mismo. Si ya tienes un nombre, por ejemplo, uno en particular, en este caso voy a escoger el mío. Yo creé un podcast. Mi podcast se llama The Elegant Podcast Show. La razón por qué lo creo es porque es un podcast que yo lo llamo elegante. Podcast porque puedo traer el tema. Show porque es un espectáculo. Así que le puse en elegante podcast de espectáculo en forma español. El formato del podcast se trata diversas clases de temas, el cuyo cual ya puede ser, sea como un tema en específico, porque no me suscribo a ninguno en particular, o puede ser de entrevista, que tampoco me suscribo a uno en particular. Así que puedo utilizar dos puntos en mi podcast. Si deseo entrevistar a una persona, simplemente voy al área donde está el podcast y comienzo la entrevista. Para hacerlo, en este caso, voy a utilizar esta en particular. Pero, ¿por qué lo hacen? Que fue la pregunta. ¿Decidiste alguna vez preguntarle a tu papá, papi, mami, por qué razón que vamos a decir el nombre de tu papá, Héctor, ¿verdad? Sí. Tu papá se llama y tu mamá Ibe. Ibeliz. Le dijiste a Ibeliz, le dijiste a Héctor, tu padre, papi, ¿qué es lo que los motiva a ustedes a ayudar a la gente? Ellos te dijeron. Mira, la verdad es que nunca les pregunté. Pero es que es como... Wow.
supe la respuesta cuando tuve la experiencia. Cuando tuviste la experiencia. Ujú. Ok, tú mismo. Ok, o sea que en ese mismo momento tú dijiste, ok, yo voy a averiguar Ujú. qué es lo que tanto le apasiona el ayudar. Exacto. Pues vamos por encima, vamos a averiguar porque tenemos que averiguar. Y rapidito le dijiste a tu papá y a mami, pues yo quiero saber qué es lo que tanto a ustedes les apasiona. Exacto. Vamos a ir a un viaje misionero. Ujú. Ahí yo voy a saber qué es lo que tanto te apasiona. Para empezar, tu papá son cristianos, van a... En esta manera, mi podcast y Elegant Podcast Show es un podcast que yo utilizo para entrevistar personas y puedo hacer la entrevista con el podcast adicional. Pero este podcast yo lo diseñé no solamente con el estándar de crear simplemente entrevistas, sino que también lo creé con el estándar de crear noticias. También creé con el estándar de hacer un programa que yo pudiera hablarle a muchas personas y decirles a muchas personas cuando yo creé este podcast. También creé el horario donde este podcast sale y puse todos los lunes a partir de las 9 a 10 de la noche. Porque lo puse de noche y no de día. De noche porque es mucho más fácil, porque los temas que se pueden tocarse abiertamente. En un podcast hay temas que se pueden tocar abiertamente y no hay lo que se llama exonerante. Pero muchos también optan por hacer podcast, pero lo que se conoce por video. Estos son más famosos y esto por su vez donde lo ponen o cuelgan, que es la palabra correcta, es en YouTube. Allí es que se ponen sus podcasts. Bien importante, la gente lo crea en video, todos se graben, todos se hacen diferentes episodios, o más bien crean su propio contenido, lo graban y una vez que lo graban, lo suben. Nuestro estudio está dedicado para eso. Como verán, hay dos micrófonos. Uno, que es el mío, el otro es para el invitado. Si yo quiero hacer un podcast de Elegant Podcast Show, ya los estudios están preparados para yo poder hacer la entrevista o, si es posible, hablar de ella. La entrevista puede ser de mucha materia, pero antes yo tengo que ponerme en acuerdo con la persona y decir de qué vamos a hablar, porque la persona por sí debe saber de qué vamos a dialogar. Para así poder llevar más ameno la entrevista, tenemos que dejar que la persona dialogue, hable y lleve las cosas correspondientes. El podcast puede ser muy variado, dependiendo cómo lo puedas hacer. Ahora bien, muchos transmiten por Facebook Live, que ya de antemano yo había subido un video adicional sobre eso. En Facebook Live, cuando todo el mundo transmite con el mismo sistema, es que allí hacen lo que se llaman, lo es conocido, el podcast. Pero lo único que lo suben por video. Y lo suben directamente o lo graban directamente en vivo y lo suben a YouTube. Una vez grabado el podcast, ¿qué se hace después? Una vez que lo grabes, el podcast pasará el proceso de editación. En editaje es donde tú tienes que bregar con el podcast per se. En editación debes de comenzar a trabajar en las áreas y picotear las áreas que a ti no te gustan. Aprender a editar no es ninguna ciencia, porque en YouTube te enseñan exactamente los programas que vas a utilizar para poder editar. Estos programas pueden ser señalados y te pueden enseñar cómo cortar, cómo pegar, cómo transferir, cómo hacer el trabajo. El podcast se hace de 1000 formas y lo puedes hacer. YouTube te enseña a hacer todo simplemente con una opción y YouTube te enseña a hacer el trabajo de editaje.
Lo más importante de un podcast es el editaje, porque es necesario que cuando subas tu podcast a las personas que escuchen el mismo, estas a su vez no quieren escuchar los errores que se cometen en momentos de la grabación. Y que al escuchar tu podcast y cada vez que lo utilices y lo escuches con mucho de tu tiempo y espacio, puedas saber lo que es correcto, lo que no es bueno, lo que es bien y lo que no, lo que debe ir al aire y lo que no. Para hacer el proceso de editaje, primero que nada, te recomiendo que cuando hagas el proceso de editación, vayas escuchando el podcast. Y mientras lo vayas escuchando y lo vayas analizando con unos headset, vayas haciendo anotaciones. Muy importante cuando se hace el proceso de editación. Cuando escuchas el podcast y vayas viéndolo, vayas también anotando minuto y medio, minuto 2:30, minuto 2:50, el término donde se haya ocurrido el error. En minuto 2:30 ocurrió este error. En minuto 2:30 ocurrió este otro error. Y en minuto 2:30 ocurrió este error. Es por eso que en cada segundo debes ir en el programa, porque en minuto 2:30 pasó esto. En minuto 2:30 pasó esto otro. En minuto 2:30 ocurrió este error. Una vez que ya tengas los minutos debidamente seteados, entonces vas al programa y en cada espacio de minuto 2:30 cortas. En cada espacio 2 minutos 30 empalmas, unes, para que así sepas bien en el proceso de editación. Te recomiendo que escuches bien para que veas bien los errores y puedas saber exactamente qué hacer en momentos de tu podcast. Una vez que ya se hace el proceso de editación, el otro proceso se llama de hospedaje del podcast. Y usted me dirá, Américo, ¿el podcast se hospeda en dónde? Hay diferentes clases de plataformas donde puedes hospedar o hacer que tu podcast se escuche. Está lo que se llama Spotify, que es muy usual y que todo el mundo escucha podcast en Spotify. También está lo que se llama Tuning Radio, que también consigo en Tuning. Hay una área de podcast que también puedes colgar. También, aparte de ahí, puede verse en muchas de las plataformas de iTunes que puedes tener consigo, también para podcast. El hospedaje y el hosting. Debes buscar un sitio donde el hosting y el hospedaje sea muy poco y que no pagues mucho. Por ejemplo, en Radio Fuente de Santidad, nuestra emisora per se, para poder la página estar al aire, nosotros pagamos un dominio y un hosting. El dominio es donde usted va, la dirección www.radiofuentedesantidad.com. Ese es el dominio. Hosting es el sitio donde se hospeda esa página, donde la página está alojada, donde la página está. Se le conoce como hosting porque allí es que se hospeda, allí es que se aloja. Es el servidor donde se aloja la página. Hosting y dominio. Pero en el caso de los podcasts se conocen como hospedajes y el sitio donde se aloja tu podcast. Si es Spotify, te recomiendo que veas YouTube y te explicarán cómo subirlo a Spotify. Si ves otros más, todos en YouTube te va a explicar dónde poderse alojar tu podcast. Una vez que se hace el proceso de alojamiento, o más bien de hosting y dominio, y ya te tu podcast donde estás, es simplemente subirlo
colgarlo y darle la dirección a las redes donde puedes escuchar tu podcast. En el caso de YouTube se hace totalmente diferente. En YouTube tú puedes crear también hosting y dominio, pero en el caso de YouTube es algo que es público, pero es también lo que se conoce que es para dominio de todos. Lo único que en YouTube te van a pedir ciertas recomendaciones para poder subir tu podcast en video en sus, más bien, hospedaje o en su sitio. Ahí es como único pueden subirlo y puede verse en ese lugar, en ese sitio, y allí pueden estar. Así que teniendo todos estos datos, subir y crear tu contenido, debes crear hosting y un hospedaje. Subirlo a YouTube, pero acuérdate que si lo vas a subir a YouTube, tienes que tener lo que se llama el cuidado de la música que vas a utilizar para tu podcast. En YouTube no te necesitan ni te hacen ningún tipo de cobro. En YouTube es totalmente gratis. Pero hay unas recomendaciones que YouTube no te va a permitir que lo hagas. Y esas recomendaciones son muy importantes que las sepas. Así que, teniendo entonces, puedes subir tu podcast. No te pongas metas largas. Deja que poco a poco vaya subiendo. Y cuando ya tenga suficientes suscriptores, simplemente es como yo digo: siéntate y crea. Así que cuando quieras hacer tu podcast, tienes una computadora, tienes una mezcladora y micrófonos para poderlos hacer, y tienes amistades que hablas con ellos y todos hacen lo mismo y comparten mucho sus diversas opiniones o tu misma opinión. Simplemente quieres hacer un podcast, únicamente es párate frente a una computadora, utiliza un micrófono, que se supone que eso no lo hubiese hecho, y trae consigo lo que se llama un tema. Ponlo sobre la mesa y discútenlo. Y ahora da comienzo tu programa Tecnología Educativa con tu hermano y amigo Américo Nieves. Si hay algo que nosotros en la vida debemos de aprender a utilizar muy a menudo,
O si aprendemos a conocer muchas cosas en lo que es y podamos crear en tecnología, es aprender a conocer nuestros propios instrumentos de trabajo. O más bien, queramos crear o hacer algo diferente. En nuestra vida secular siempre tenemos sueños, metas o algo por hacer. Y siempre queremos hacerlo mejor. Y entre ellos es lo más grande que podemos hacer. En nuestra vida secular nos gusta grabarnos a nosotros mismos. Y si nos llamamos la atención con un sistema de grabación, podemos hacer lo siguiente. El estudio de grabación. Usted lo conoce, sitio que graba, pero hay estudios de grabación en audio y hay estudios de grabación en televisión y hay estudios de grabación que son para lo que se conoce en el área del cine. Hay muchas variedades de estudios y muchos sitios de estudios. Los estudios de televisión, los estudios de audio y los estudios de cineastas o cines. Pero hay un estudio que muchos no conocen y es un home studio. Un home studio es simplemente un sitio donde la gente lo prepara pequeño pero bien espacioso. Los home studios se pueden crear en muchas maneras, como hay muchos que han creado home studio, pero lo hacen en externos más profesionales. Los home studios que son pequeños y que llegan hacia adelante, estos tienen consigo muchas cosas. Hay home studios pequeños y hay home studios grandes, pero ¿cuál es el que tú deseas tener? ¿El pequeño o hacer uno profesional? Hacer un home studio es bien económico. Bueno, si está dentro de lo que es su presupuesto, hacer algo económico. Pero si tu home studio es grande y es ya de la envergadura de más dinero, pues entonces puede ser más costoso. Dependiendo de cómo tú vayas a construir tu estudio, es dependiendo de cómo lo vas a hacer. Por eso, los home studios pueden ser pequeños como pueden ser grandes. ¿Cuáles son las herramientas que deberíamos de utilizar para un home studio? Ya, si las herramientas son de estudios grandes, pueden tener estudios desde aproximadamente algunos $1,000, $2,000, $3,000 a $4,000. Si es un estudio pequeño, pueden ser de algunos 100, 200, 300, 400, 500 y $600, dependiendo de la magnitud con cual tú quieras hacer tu estudio. El tiempo no nos da para más. Te damos gracias por mantenerte con nosotros conectados y que escuches nuestro programa de tecnología educativa. Hasta ahora te hemos dado mucha luz. Cuando nos sea nuestro próximo video, te estaremos hablando sobre el montaje de un estudio pequeño y cuáles son las herramientas que debes utilizar para el mismo. Por lo pronto, nos despedimos de Tecnología Educativa. Será hasta el próximo video. Dios te guarde.